Hola, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar a través de la pantalla de TV Azteca Guate. En el link de Azteca Play tiene la oportunidad de ver este programa de una manera distinta, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Lo importante es que puedan compartirlo porque son temas de interés nacional y que, claro, hay muchos connacionales que están interesados en que esto sea una realidad porque es de beneficio para todos. Hoy nos hemos movido y nos abrieron las puertas aquí en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos el gusto de conversar con la ministra Patricia Orantes, y es que como me escribió un jovencito y que justamente lo tengo aquí guardado y me decía: Susana, me gustaría saber un poco más sobre lo que está haciendo el gobierno de Guatemala con la ley que pueda regular el uso, manejo y acceso al agua, reconociéndola como un derecho humano y un bien común. De tan solo 14 años, me pareció muy interesante su acotación. Así que con eso quiero no darle la bienvenida, sino que agradecerle que nos abra las puertas de su lugar de trabajo, porque sé que es una mujer muy ocupada y eso nos gusta. Esto. Susana, muchas gracias por venir, ¿no? Estas puertas del ministerio siempre están abiertas y gracias por el espacio para hablar sobre la ley de aguas. Importantísimo poder compartir con la ciudadanía. Julián Rodríguez fue quien me escribió en Facebook, un jovencito que de repente por ahí, pues bueno, los que pasamos los 40 años pensamos cuando estamos en televisión que no tenemos audiencia de esa edad, pero realmente sí la hay. Y eso es importante, creo que tenemos un nuevo despertar y sobre todo ligado al tema del medio ambiente, que es algo de vital importancia. Totalmente, la verdad es que nos pasa lo mismo en el ministerio y nos compromete mucho más ver que las nuevas generaciones son las que nos están empujando a no prorrogar ya los reglamentos que venían para evitar la contaminación, a dar batallas más fuertes por los bosques, por los ríos, por los lagos. Así es que me fascina que la juventud esté en ese canal. Haciendo esa introducción interesante, me gustaría que nos explicara un poco más a profundidad de qué se trata este proceso nacional de agua y cómo está haciendo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para poder accionar y que esto sea una realidad, además de tratar también su importancia. Importantísimo, Susana. Bueno, primero tal vez empezar diciendo que este es un mandato constitucional. La Constitución acaba de cumplir 40 años, 1985, y en el artículo 127 dice que todas las aguas en Guatemala son de dominio público. Quiere decir, le pertenecen a todo el pueblo de Guatemala y que una ley debe regular su uso y aprovechamiento. Y esa ley tiene 40 años de no darse. Han habido muchos intentos, muchos muy buenos, no han logrado tener éxito y ahorita estamos levantando un proceso con mucho cuidado e intentando que todos se sientan representados, que todos se sientan escuchados, y por eso le estamos dando vueltas al país, hablando con todos los actores y sectores, porque el agua, siempre digo, es tal vez lo único más importante, es el amor, el agua y el amor. El agua la necesitamos todos. Y ahí la gente siente temor, decir, bueno, ¿qué va a pasar con una ley de agua si yo ahorita tengo agua? Pero la verdad es que la mayoría nos está diciendo, tengo agua, pero no sé si la voy a tener mañana. Y también qué tipo, qué calidad de agua es la que están recibiendo. Sí, hay mucha preocupación con la contaminación tan grande de los ríos y los lagos. Hay mucha preocupación porque hay gente que tiene agua, pero no la tiene todo el tiempo, la tiene horas al día o horas a la semana. Y hay gente que la tiene y la desperdicia también. Hay gente que tiene y la desperdicia, entonces... buena conclusión de la primera ronda que le dimos al país, porque todos básicamente nos dijeron dos cosas. Yo pensé que mi problema del agua solo era aquí, en mi ciudad, en mi colonia o en mi comunidad, y me estoy dando cuenta que es un problema a nivel nacional. Y dos, queremos una ley de aguas, pero queremos ver qué va a tener esa ley de aguas. Y ahorita estamos empezando a discutir qué va a tener esa ley de aguas. Antes de ahondar un poco más en este tema, en el programa 360, que siempre recuerdo que es una visión completa de la coyuntura nacional detrás de los personajes, usted y todas las personas que trabajan como equipo son importantes en esta etapa vital para poder dejar, y que esperemos que sea así, ¿no? Darle continuidad, porque yo digo, de nada sirve tener aspectos positivos en gobiernos de turno si el gobierno entrante viene y hace borrón y cuenta nueva, y que realmente es algo que hay que darle seguimiento. Desde su lectura, ¿por qué esos intentos de aplicar correctamente la ley de agua han sido fallidos? Bueno, creo que por varias razones. Una es que la mayoría de iniciativas de ley se han presentado desde alguna esquina de la sociedad, algún sector, todos con su legitimidad, todos con su preocupación, pero no necesariamente representando los intereses de otros sectores, ¿no? Entonces, ahorita por eso desde el gobierno estamos haciendo un esfuerzo sumamente cuidadoso, donde tenemos
espacios para absolutamente todos, el sector productivo, las autoridades indígenas y ancestrales que están en un proceso de a nivel nacional, las organizaciones sociales, los alcaldes, con los diputados estamos empezando a platicar la semana entrante, pero quiero darles un dato de por qué es tan importante que todos se sientan representados, y es que en Guatemala, como no hay ley de aguas, ha habido un vacío legal e institucional, nadie es responsable del agua, y lo que ha pasado es que entonces la gente ha dicho, bueno, entonces yo me voy a procurar mi agua, voy a ver cómo me la procuro. El 76%, fíjense ustedes, de los sistemas de agua domiciliar en Guatemala son provistos por comités de agua, son provistos por comunidades que dicen, bueno, vamos a cuidar nuestra fuente de agua, nuestra montaña, nuestro cerro, nuestros manantiales, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, los sábados, los domingos. Y nuestra administración. Y vamos a administrar, vamos a comprar nosotros entre todos la tubería para llevarlo, vamos a decidir entre todos cuánto dinero nos va a costar, vamos a pagar para pagar la tubería, para mantener el bosque. Entonces, pues ellos dicen de dónde acaba a venir. Esa es otra razón por la que no se ha aprobado una ley, ¿verdad? Porque estas comunidades dicen de dónde aquí va a venir una institución de gobierno a decir, ahora ellos mandan el agua si nosotros nos hemos procurado el agua todo el tiempo. El sector productivo también, ¿verdad? El sector productivo necesita para crear todas las bebidas, para regar toda la parte industrial, las ciudades las necesitan. Esta ciudad se está quedando sin agua también. Entonces, digamos, queremos transformar el temor y el miedo en esperanza y en certeza de que la ley va a respetar los derechos de todos bajo una norma general de asegurar que esos derechos que ya la gente ha adquirido sin papel, sin reglas, sin formalidad, porque no había quien otorgara derechos. Y era una situación urgente que tenían que cubrir. Sí, exacto. Siempre y cuando no lastimen el bien común y el interés general, que son los mandatos constitucionales. El interés común y el bien general. Ministra, si usted fuera nombrada como médico de aguas, ¿cuál sería su diagnóstico del país y de los departamentos en torno al abastecimiento o desabastecimiento de este vital líquido? Vean, en Guatemala hay mucha agua, pero están ocurriendo dos cosas. Una es el agua que cae, que el 70% de todo lo que llueve se nos va al mar, por los ríos, llega a los ríos, ¿verdad? Y se va al mar. Y la otra cosa es que el agua que sí podemos, digamos, de la cual podemos disponer, que podemos abrir un pozo, que podemos ir al río, que podemos captar un poquito, se está disminuyendo cada vez más por 4 razones. Deforestación, contaminación tremenda de los ríos y los lagos, sobreexplotación del agua subterránea, ¿verdad? Todo el mundo está abriendo pozos. Y la cuarta es el cambio climático. El cambio climático para Guatemala implica 2 cosas. Temperaturas más altas, perdemos más agua con el sol, y menos precipitación, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es que hay una creciente escasez y hay una creciente contaminación, y por eso es tan importante la ley de aguas. Ahí también hemos roto el ciclo hidrológico, el ciclo de la producción del agua y de cómo corre el agua naturalmente por los ecosistemas, por la deforestación cabalmente, por la pérdida de suelos. Entonces, la ley lo que busca es restablecer el ciclo hidrológico, adaptarnos al cambio climático y garantizar 3 cosas: el derecho humano al agua, el agua para la economía, para producir, y el agua para la naturaleza, porque los ríos, toda la vida que vive en los ríos, en los lagos, en los bosques, en los suelos, necesita humedad, necesita agua también. Y el agua es vida. El agua es vida, por eso es que todos necesitamos. Tristemente, y debo decirlo, porque muchas veces como medios de comunicación nos dedicamos a informar, algunos no tanto a informar, pero no voy a entrar en esos detalles, pero olvidamos que es importante también la formación. Y traigo esto a la mesa porque hay muchas personas que hablan de la importancia de que exista una ley de aguas, pero yo les decía, momento, por eso vamos a entrevistar a la ministra, es que ya existe la ley de aguas.
que no se aplicó como se debe o no. No hay. ¿Qué se necesita entonces para que pueda realmente darle luz verde? Porque sí existe el mandato en la Constitución Política de la República, como lo decía, pero ese paso para la ley de aguas, ¿es un paso o son varios los que todavía nos hacen falta? Yo creo que es un proceso y por eso le estamos llamando el Proceso Nacional del Agua, una oportunidad para todos. Entonces tenemos una instrucción de la Constitución, tenemos una enorme necesidad, la gente lo está pidiendo y tenemos que hacer básicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es formulando una iniciativa de ley de aguas desde el Ejecutivo, que el presidente va a llevar al Congreso. El presidente tiene iniciativa de ley, va a llevar la iniciativa de ley al Congreso en el segundo semestre de este año. Y la única diferencia es que esta vez estamos desde el gobierno haciendo una iniciativa de ley trabajada con la gente, desde las voces de la gente, para que todo el mundo se sienta, nos diga qué necesita ver en esa ley, que se sienta representado, y cuando la iniciativa de ley la lleve el presidente al Congreso, sea una iniciativa que ya tiene respaldo social. Por eso me gusta este espacio de 360, porque muchas veces estamos desinformados y a pesar de que hay tanta noticia, es así como también tenemos iniciativas de ley, leyes que sí existen y de repente por ahí hay confusión. Que bueno, nos aclara entonces, partimos de lo básico, que es la Constitución Política de la República, que el mandato está desde hace ya 40 años, pero no se había accionado a pesar de la importancia. Ahora ya tenemos una iniciativa de ley que ustedes han socializado y que han ido sector por sector y además, ministra, usted ha visitado estos espacios y le ha dado voz y voto a las personas para poder hacer de esto ya algo tangible, que se vaya a papel y presentarlo. Correcto, miren, les voy a comentar, le dimos primero una primera vuelta a todo el país, 13 lugares, parando para reunirnos con digamos, diversos municipios. Hemos hablado con más de 1,000 autoridades indígenas comunitarias, con más de 1,000 representantes de organizaciones sociales, con las principales gremiales del sector productivo. Los grandes han estado ahí presentes, a Hexport, CMI, Gremial de Palmicultores, Cámara de Industria, todo del CACIF, con gobiernos municipales de 125 municipalidades. Y no tenemos una ley, lo que estamos haciendo es escuchando, tomando nota, y esos son los insumos que nos van a servir para construir la ley. Ayer, esta semana, empezamos la segunda vuelta por todo el país y aquí sí, con base en lo que escuchamos en la primera ronda, estamos llevando ya textos concretos sobre 5 grandes pilares, temas que creemos que deben de estar incorporados en la ley, y se están dando discusiones muy importantes. Tenemos una metodología muy sencilla pero significativa, donde se discute ampliamente y luego la gente pasa a la par del texto, le pone una calcomanía verde si está de acuerdo, amarilla si siente alguna preocupación y deja su preocupación escrita, o roja definitivamente no está de acuerdo. Y hasta ahorita el verde va ganando. Metodología muy interesante e importante, que bueno, no está de más decir que este modelo podría aplicarse para otras acciones por parte del gobierno. Tenemos que hacer una pausa y al volver, aquí en Susana 360, conversando con la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, vamos a hablar también del porcentaje de contaminación del agua en Guatemala. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En 360 seguimos conversando sobre este tema tan importante que es la ley de aguas, que esperemos que esta iniciativa de ley sea bien recibida, pero más allá de recibirla, que no se quede como un cuadro más decorativo, que realmente se vayan a las acciones. Ministra, tengo invitados que el 90% del agua está contaminada en el país. Si esto es cierto, ustedes han podido determinar por qué razón está pasando esta situación, no de ahora, sino que me imagino que es una consecuencia de años del mal uso del agua. Correcto. Sí, es un dato que viene del Instituto de Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar, muy importante, de un estudio que hicieron en el año 2021 y se refiere específicamente a la contaminación del agua en los ríos y los lagos. Y miren ustedes qué tremendo, ellos hicieron un muestreo representativo de los 38 principales grandes ríos del país, donde claramente el peor es el Motagua. Entonces, ese sale con calidad de agua muy mala.
Luego hay otros como 18 ríos que tienen una calidad de agua mala, hay otros que tienen una calidad de agua media. Ninguno calificó con una calidad de agua buena, y por eso esa es una de las razones de la creciente escasez, porque esas fuentes de agua, esos cuerpos de agua ya no se pueden utilizar para el ser humano, ¿verdad? Y las causas, creo que todos nos vamos a sentir muy identificados cuando yo las diga ahorita. No es nada extraño, ajeno, pero es importante que las tengamos muy conscientes. Uno es la ausencia de manejo de la basura en el país. Desde que producimos mucha basura, aquí hay cero regulaciones sobre el plástico, los envoltorios de los productos. El plástico es la basura que más volumen ocupa en términos de volumen, en la cantidad de basura que producimos. Entonces, tal vez el 95% de los gobiernos municipales no están teniendo un manejo adecuado de la basura. La basura se vierte en los barrancos, se resbala y se vuela a los ríos. Bueno, ministra, hace poco estuvimos hablando, ¿no?, del tema del reglamento, que también es esa confusión de que decían que era nuevo, y en este caso sí no era nuevo, como la ley de agua sí, sino que el reglamento ya está, pero no se ha aplicado. Y bueno, no sé, creo que todos nos quedamos como en el ahorita podemos hablar un poquito sobre eso porque es importante, pero lo importante cabalmente, la entrada, digamos, el empuje que le dimos al reglamento de desechos ahorita en febrero, que ya venía, y bueno, lo que cobró vigencia solo es un articulado de la separación, vamos a hablar de eso despuesito, empezó a movernos a todo el mundo. Entonces, el tema de la basura es una causa fundamental, y lo importante es que Guatemala ya empezó a moverse para empezar a atender su contaminación por basura. Y la segunda gran causa es la falta de inversión en el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales? Son las aguas sucias que se van por la cañería después de que todos nos bañamos, lavamos, hacemos, las ensuciamos, los sanitarios de las empresas, de las oficinas, etcétera. Se van por la cañería y deberían de terminar en un sistema de tratamientos de agua que las limpia antes de que el agua caiga otra vez a los ríos y los lagos, porque todas las aguas caen a los ríos, a los lagos. Pero esto no pasa, porque esto no pasa. Esto es competencia también de los gobiernos municipales por ley. Hay una estimación probablemente que el 10% de las aguas se tratan en Guatemala, y eso es debido a una ausencia de inversión pública de los últimos demasiadas décadas, donde la población crecimos, la economía creció, pero la inversión municipal en eso no creció. Otra fuente de contaminación son los agroquímicos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Digamos, todos los químicos que se utilizan para matar las plagas en la agricultura o para fertilizar, para hacer que las plantas crezcan más. Esos contienen químicos, eso cuando llueve se lava, se va a los ríos, a los lagos, pero contamina por el otro. Entonces, esas tres cosas diría yo, y creo que la ley de aguas representa una gran oportunidad para lidiar con el tema del tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque no es cierto que los gobiernos municipales van a poder cubrir la brecha de inversión que se necesita para construir los sistemas de tratamiento de aguas negras que necesita el país. Es demasiado dinero lo que se necesita. La idea en la ley de aguas es modificar el Código de Salud, es una propuesta que es que le mandata a las MUNIs hacer eso, quitarles a las MUNIs tal vez no toda la responsabilidad, pero buena parte de esa responsabilidad, y concentrarla en una agencia central que haga las grandes inversiones y le entregue a las MUNIs los sistemas de tratamiento para que las MUNIs ya solo los operen y les den mantenimiento. Eso vendría a resolver una gran parte de la contaminación de los ríos y los lagos. Ministra, tengo algunos datos sobre alcaldes que han interpuesto acciones legales para postergar la implementación de las plantas de tratamiento. ¿Esto cómo vendría a afectar la implementación de proyectos y por qué están haciendo este tipo de acciones? Ya, bueno, miren, creo que esa es una excelente pregunta, Susana, te la agradezco. Y el tema es que cuando nosotros venimos acá al ministerio encontramos dos reglamentos, el reglamento de aguas residuales y el reglamento de desechos, los dos paralizados. El reglamento de aguas residuales paralizados en la práctica porque estaban vigentes, ¿verdad? Y el de aguas residuales, lo único que no había entrado en vigencia era la obligatoriedad para los gobiernos municipales de que empezaran a hacer las inversiones. Entonces dijimos,
démosle, movámonos, no los vamos a dejar solos como alcaldes. El gobierno central va a coinvertir, pero necesitamos empezar a invertir. Desafortunadamente, el presidente de la ANAM pensó que nosotros íbamos a empezar a multar a todos los alcaldes. Podríamos haber hecho, esa no era nuestra intención, aquí se lo dijimos. Lo que queremos es trabajar juntos de la mano. Había ya un compromiso financiero del presidente de la República para hacer coinversiones de la mano de los alcaldes, pero lo que hizo el presidente de la ANAM fue llevar este reglamento a la Corte de Constitucionalidad y pararlo. Pero, ministra, de verdad... No tiene ningún sentido. Exacto, y de temas técnicos y de expertise, seguramente los ciudadanos, al igual que yo, poniéndonos en los zapatos de lo que queremos, no se trata de qué lado está o de si primero el proceso burocrático tiene que venir por este lado y no por el otro. Es de beneficio para todo el país. Exacto, y es que es un mandato legal que las MONIs ya tienen según el Código Municipal. El Código Municipal, este es el caso del Código de Salud, que mandata a las MONIs a dar el servicio municipal del tratamiento de las aguas residuales. Está parado en la Corte, estamos a la espera todavía de que la Corte resuelva en definitiva, pero nosotros no nos hemos quedado quietos. Levantamos una estrategia nacional que se llama literalmente Estrategia de Apoyo a los Gobiernos Municipales para universalizar el acceso al agua, el saneamiento de las aguas negras y el tratamiento de los desechos sólidos. Y ahorita tenemos el compromiso de gobierno, tiene que pasar por el Congreso porque es mucha plata, de invertir alrededor de 3.500 millones de quetzales con las MONIs, para apoyar a las MONIs a levantar esas inversiones, ¿verdad? Entonces, creo que vamos por buen camino, independientemente de lo que tenga ahorita la CC parado, porque la intención política está, la plata la estamos gestionando, estamos trabajando con cientos de gobiernos municipales que nunca habían sentido realmente apertura del gobierno central, y es que este es un tema no de partidos políticos, sino nacional. Claro. Tenemos que descontaminar los territorios. Sabemos, y de beneficio para nuestras futuras generaciones. Total, y la gente lo está pidiendo, pidiendo a gritos, ¿verdad? Sí. Entonces sí es responsabilidad nuestra como gobierno trabajar de la mano de los alcaldes. Saliéndome un poco del tema, pero sin desligarme de la vital importancia que debe de tener la persona idónea, capacitada para un cargo público, debo decir, y usted me dirá y me corrige con toda libertad si estoy equivocada, creo que durante mucho tiempo, sobre todo en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hemos tenido, sin afán de ofender a nadie, hemos tenido personas puestas a dedo y que no tienen el conocimiento. Mi pregunta es, ¿usted cree que estamos viendo un cambio a partir de esta nueva etapa de gobierno? Porque yo converso con usted y me doy cuenta del manejo, del tema, de la forma de explicar, porque más allá de ejecutar, de accionar, también tiene que existir la libertad de expresión para informar y, por supuesto, también formar a las personas y que a partir de ahí todos hagamos un país distinto. Claro. Tenemos quizá ese problema y por eso es que a veces se ponen sus moños, como se dice coloquialmente, y hacen ese tipo de acciones porque no conocen la importancia ni mucho menos la Constitución Política de la República, la importancia de una ley de agua. Bueno, hizo una buena pregunta, es una pregunta profundamente política, y es que más allá de personas en particular, lo que estamos haciendo ahorita en el país es haciendo que Guatemala transite de un régimen de autoritario y de corrupción tremenda y de impunidad a un régimen de inclusión social, de justicia social, de prestación de servicios, de que funcione el país, de levantar el país bajo democracia, con cero tolerancia a la corrupción. Y claro que las personas, muchas, no todas, que se prestan a participar en regímenes de corrupción, pues no necesariamente les interesa venir a impulsar política pública y a solventar los problemas de la gente y de la naturaleza, sino sus motivaciones eran claramente otras, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita tenemos un gabinete muy comprometido, muy capaz. El interés no es el negocio, el interés es que la gente pueda hacer negocios, que pueda tener bienestar, que pueda florecer, que pueda tener paz, que pueda tener un ambiente limpio, y creo que vamos por buen camino. Vamos a hacer una pausa, ministra, si me lo permite. Al volver vamos a hablar de las mesas de diálogo que se están llevando a cabo con diferentes sectores. Ya regresamos con ustedes, una pausa en 360 a través de TV Azteca Web.
Gracias por continuar con nosotros en este último bloque que la verdad aquí se aplica a decir, se nos ha ido como agua entre las manos, pero no desperdiciando, que sea un agua de información correcta y exacta para que ustedes también sepan de todos los esfuerzos y el trabajo que se está haciendo por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a cargo de la ministra Patricia Orantes. Bueno, hablábamos de esta mesa de diálogo que mantienen con diferentes sectores. Me gustaría saber cuáles son las peticiones, ministra, más comunes, principalmente en la gestión comunitaria y las municipalidades. Las MUNIs están maravilladas con esta ley porque las MUNIs tienen estas dos obligaciones, pero no tienen las herramientas. Tienen la obligación legal primero de darle agua a toda la gente que vive en su municipio, pero no saben dónde está el agua, no saben si va a haber agua. Pueden invertir millones en un pozo y no saben si va a haber agua ahí tampoco, ¿verdad? Etcétera. Sí, pues los pozos no son eternos. Sí, exacto. Y la otra es, bueno, ya lo hablamos, sobre el tratamiento de agua, si no tienen, digamos, las capacidades financieras ni institucionales para hacerlo. Entonces las MUNIs creo que son muy buenas aliadas de esta iniciativa. Y luego con las comunidades que les decían que la gran mayoría se está autogestionando su agua, aquí mismo en la capital, cerca de Llano Largo, en la zona 24 me parece, los comités la MUNI no puede llegar hasta ahí, no ha llegado hasta ahí, la comunidad se está agenciando su propia agua. Las comunidades lo que dicen es, respeten el esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer, porque ellos pasarían a formar parte de la institucionalidad del agua, ¿verdad? Que así funciona la mayoría del país. Hay que reconocer eso, respetarlos y ayudarlos, que no estén tan solitos, fortalecerlos. Así es que creo que la ley tiene muy buenos aliados. Le estamos dedicando todo un buen día a hablar con autoridades ancestrales indígenas porque hay miles en el país, invisibilizadas muchas hasta ahorita. Las que son más visibles son las que dieron el paso y la voz por la democracia el año antepasado, ¿verdad? Muy importante. Ellos juegan un papel muy importante en el manejo comunitario del agua, en la conservación de los bosques. El sector privado que necesita certeza jurídica de dónde va a haber agua. Aquí nos han visitado algunas empresas de cara a que van a pedir su evaluación de impacto ambiental, su licencia ambiental. Y vienen están viniendo grandes inversiones, es parte de lo bueno que está pasando ahorita en el país. Y les digo yo, miren, pero ese proceso, lo que ustedes quieren producir, necesita agua. Ustedes saben que va a haber agua donde se quieren, que van a tener agua para el resto de años. No estamos seguros. Dicen, ¿cómo? Entonces esta ley también les va a permitir. Y el sector privado está clarísimo de que necesita una ley de aguas. Así es que yo creo que lo que nos va quedando es platicar más con los diputados que últimamente conocen sus distritos. Y yo estoy clara que para ellos también va a ser muy importante poder apoyar a sus poblaciones a que ordenemos la casa y todos tengamos paz de que vamos a tener agua en este país. Como ministra y ciudadana guatemalteca, ¿qué significa para usted pasar de una crisis hídrica a un país que tiene agua para todos? Ese es realmente un sentido de misión muy fuerte, porque yo les digo a la gente también que esta ley nos va a traer paz, nos va a articular. Ahorita todo el mundo se está peleando con todo el mundo. Los comités de agua que existen en todas las comunidades se pelean con los cocodes con los alcaldes con las empresas, etcétera. Y la idea es que esta ley nos va a articular, va a decir quién tiene que hacer qué, quién puede consumir tanto, y nos va a traer paz. Así es que ese es un gran sueño. Segundo, va a poder crear condiciones, la ley va a crear condiciones, no lo va a hacer inmediatamente, pero va a crear muchas importantes condiciones. Primero, construir infraestructura de regulación hídrica. ¿Qué significa esto? Ahorita yo digo que tenemos solo dos en el país. Una es la hidroeléctrica de Chixoy, que quiera que no, es el único reservorio de agua. Si nos quedamos sin agua, lo que fuera, ahí tenemos agua reservada, no tenemos nada más. Entonces necesitamos crear infraestructura para almacenar esas grandes cantidades de agua que llueve y poder tener agua para el verano. Digamos, toda la parte seca del país, el Progreso, Zacapa, Chiquimula,
donde hay inclusive mucha hambre, porque no hay cosechas del corredor seco, ahí tenemos que construir infraestructura de regulación hídrica. Y también para que no hayan inundaciones en áreas que reciben muchísima lluvia y, digamos, detener esas aguas. También esta ley nos va a permitir regular todo el tema de los derechos de paso para que 1,5 millones, imagínense, 1,5 millones de hogares guatemaltecos que viven sembrando de la agricultura puedan tener riego. El riego triplica la productividad. Entonces hoy son los grandes los que tienen acceso a riego, qué bueno. Pero los pequeños, los chiquitos no, también y tienen, y los medianos tampoco. Entonces esto va a democratizar, va a llenar de riego el país, que es algo tan importante. Tercero, creo que le puede dar mucha seguridad hídrica a las ciudades. Este es un país que se está urbanizando, pero las partes altas de las cuencas, aquí en el departamento de Guate, por ejemplo, están pelonas. Lo que queremos en esta ley, va a haber un mecanismo de pago por servicios ambientales para la gente que mantiene los bosques, porque esos bosques producen agua. Por ejemplo, el Cerro Alush tiene muchísimos propietarios privados adentro que por ley ahorita no pueden construir nada, porque ese es un reservorio de agua muy, muy fuerte, pero ellos deberían de recibir una pequeña compensación, ¿verdad? Las comunidades que cuidan los bosques, los propietarios privados que cuidan los bosques, porque esos bosques producen el agua. Sí, es un incentivo importante. Sí, entonces vamos a ver también mejores condiciones con esta ley para volver a reverdecer el país. Y yo creo que eso suena hermoso, y volver a ser el país de la eterna primavera, como se nos conoce. También ha surgido una discusión maravillosa, y es que a través de la ley de aguas podemos hacer dos cosas que la gente está pidiendo porque las estamos necesitando. Meter algunas normativas de ordenamiento territorial para que no todo el mundo haga lo que quiere en todos lados, porque eso genera caos e impactos a todo el mundo. Y de hecho hay muchos ciudadanos organizados que manifiestan porque de repente nos aparecen con construcciones y ni siquiera se ha verificado si tienen licencia y permiso, y son en lugares donde hay una tala de árboles porque necesitan construir. Y es que ahorita no hay ordenamiento territorial. Entonces, básicamente, si yo soy propietario de un terreno y ahí es buenísimo para el agua, pero yo soy dueño, yo me puedo volar todos los, ¿verdad? Entonces, eso vamos a cuidarlo mucho en la ley de aguas, tener alguna normativa de ordenamiento y normativa de construcción urbana que sea compatible, amable con el mantenimiento del ciclo hidrológico en las ciudades. Como guatemaltecos, usted y nosotros tenemos un rol importante. ¿Cómo ustedes están preparando acciones para la sensibilización y la socialización de esta problemática, y más allá de lo negativo, visualizar lo positivo que es la ley de aguas, apoyarla y saber qué papel debemos de jugar cada uno de nosotros? Primero es informarnos. Vean, hay mucha desinformación, y la desinformación la están poniendo quienes quieren que todo siga igual. Entonces, yo les recomiendo a todos los que estén interesados seguir el proceso de la ley de aguas en el sitio web www.procesonacionaldelagua.info, y ahí estamos poniendo todo lo que está ocurriendo, los contenidos de la ley que se van a ir armando, pero también vamos a hacer una cosa muy innovadora. En ese sitio van a poder ver, tal vez en las próximas 4 semanas, van a poder acceder a una plataforma que es la primera en el país, es parte del ejercicio de gobierno abierto, para que todos los ciudadanos puedan interactuar con los contenidos de la ley y hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias, necesidades, sustos, desacuerdos, y nosotros vamos a estar obligados a responder. Así es que este es un ejercicio maravilloso de democracia participativa para llevar una ley al Congreso fuerte. Vamos a finalizar este programa hablando de la manzana de la discordia, que yo espero que ya no sea una manzana podrida y que se pueda convertir en una manzana roja, roja, hermosa, que en este caso sería verde, verde, verde. Yo recuerdo en su momento, no tengo el dato exacto, pero cuando dimos esta noticia, de verdad, como guatemalteca, a mí se me caía la cara de la vergüenza al saber que Honduras se estaba quejando de nosotros, porque es como decir, mi vecino está diciendo que yo estoy echando la basura para su lado en lugar de ponerla correctamente. Yo decía, bueno, sí, tienen toda la razón. Claro. El Motagua. Sí. Sí. Pero sé que se han hecho muchas acciones. De hecho, bueno, también ha participado la Fundación de Grupo Salina, Fundación Azteca Guatemala, en hacer la diferencia. Y que creo que es ahí donde nosotros podemos hablar de buenas noticias, porque no todo es malo en nuestro país y esto lo tenemos que dar a conocer. Entonces, tal vez si nos habla un poco de qué noticias tenemos sobre el Motagua.
El Motagua, vaya que nos ha movilizado a todos y hay muy buenas noticias. Quiero empezar tal vez por el remedio último, para después hablar con el remedio principal, con la cura real. Pero el remedio último... Pero no es agua mágica. No. Es una barda real, mecánica, grande, profesional. O sea, no de forma artesanal. No son botellas de plástico enredadas noticia. En un lazo, que fue lo que puso el gobierno de Jimmy Morales. No. Sí. No, esta es una barda de piezas creadas en Holanda. Tomaron varios contenedores para traerla, se armó y está donde desemboca el río al Mar Caribe. Esa barda está recolectando de mes a mes entre el 80 y el 95% de toda la basura que se va por el río. Y fíjense ustedes que cuando fuimos con la vicepresidenta a inaugurar esa barda hace tal vez unos 6, 8 meses, fue muy impactante ver olas en el mar llenas de basura. Hoy ya no vemos eso. Hoy Guatemala puede decir que ya no está tirando su basura al mar. Y eso es una enorme cosa. Y esa basura que atrapa la barda la estamos sacando y la estamos procesando y llevando a altos hornos para deshacernos de ella. Ese no es el rol del ministerio. ¿Cuál es el rol del ministerio? Pero eso lo estamos haciendo porque, bueno, es procurar trabajar con los alcaldes para hacer las inversiones que hay que hacer. Entonces ya hoy me dieron la buena noticia de que CEGEPLAN acaba de aprobar un proyecto de préstamo que se llama Proyecto de Préstamo para Rescatar el Motagua de $250 millones que nos va a permitir invertir en la planta de tratamiento de aguas más grande de Centroamérica, que va a estar en Porchinautla, la va a operar en Pagua, va a ser... Eso va a limpiar tal vez la mitad de las aguas residuales que recibe el río Motagua. Y luego el resto del dinero de ese proyecto lo vamos a invertir en 25 municipalidades para manejar mejor la basura de esas munis. Así es que yo creo que en pocos años vamos a empezar a ver un río Motagua mucho más vivo de lo que tenemos ahora. Esa es una excelente noticia. Esas son buenas noticias. Sí, Ministra Patricia Orantes, siempre es enriquecedor poder conversar con usted, no solamente por el conocimiento, la expertise y el trabajo en equipo que ha demostrado durante su gestión, también porque es una mujer llena de mucho carisma y a la gente le gusta verla aquí en 360. Le agradezco muchísimo. Gracias, Susana. Qué alegre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Puedo pedir más café, que está delicioso. Qué bueno que le gustó. Aquí es orgánico del volcán Atitlán. Bueno, con esto levanto la copa, el cafecito, para decirles gracias por la sintonía. Será hasta un próximo Susana 360 y nos vemos mañana muy temprano junto a Freddy Muralles en Hechos AM a las 5:45.